Son las 2, la 1 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una detrás de otra. No hay día tranquilo en la Federación Española de Fútbol. Acaba de ser citado como investigado Pedro Rocha. ¿Preocupación ahora? No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila, hombre. ¿Usted participó en ese contrato? No. El candidato a presidir la Federación dice que tiene la conciencia tranquila, nada más en recibir la citación de la jueza que investiga el caso Brody, la presunta trama de corrupción en el seno federativo en el tiempo en el que Luis Rubiales fue presidente. En esa etapa, Pedro Rocha no era un personaje sin importancia. Rocha ocupó un cargo de dirección, concretamente la vicepresidencia económica de la Federación, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Con este antecedente, su citación como investigado puede resultar llamativa, pero a mucha gente no le coge de sorpresa porque ocupaba un cargo importante y además vinculado con la economía de la Federación. Precisamente lo que se investiga es corrupción, un uso indebido del dinero de este organismo, un presunto pelotazo detrás de otro. Desde este punto de vista, lo lógico es pedir explicaciones a quien fuera vicepresidente económico. Por eso que Rocha acabara como investigado era una posibilidad no tan remota. Esto no significa, ojo, que Rocha sea culpable. Significa simplemente que tiene que explicar a la jueza cuestiones importantes y hacerlo además delante de su abogado. Luego habrá que ver cómo evoluciona judicialmente todo este asunto. Pase lo que pase, la Federación Española de Fútbol, en pleno proceso de renovación tras la etapa Rubiales, es un caos. Entre otras cosas porque Pedro Rocha, renovación como tal, no es. Por eso ahora estamos en una situación inédita, con un candidato a presidente que a la vez está investigado por la actuación del anterior presidente. Es muy difícil renovar así el máximo organismo del fútbol español. Lo cierto es que hasta ahora nadie se va a dar una respuesta concreta a la pregunta clave. ¿Y ahora qué? Rocha, el único candidato con todos los avales, iba a ser declarado presidente este próximo lunes si no había alegaciones en su contra. Pues alegaciones no sabemos si habrá. Lo que sí hay es una citación como investigado en el juzgado número 4 de Majadahonda en Madrid. Lo dicho, menudo caos. Luis Munilla, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos teniendo reacciones y vamos sabiendo cosas de por qué Pedro Rocha ha acabado, ha pasado de ser testigo a ser investigado. Sí, según ha conocido la cadena COPE, habría sido una respuesta sobre la Supercopa de Arabia la que ha motivado que la Fiscalía solicitara ese cambio de condición de testigo a investigado a la jueza. Cuenta además el diario El Mundo que Rocha ha respondido varias veces que no sabía nada, que su cargo era representativo y el tribunal ha considerado que debía acabar siendo investigado en vez de testigo. Y en Deportes COPE, atención a esto, Arantxa Rodríguez ha podido saber que el Consejo Superior de Deportes considera que esto lo agrava todo. Así que el secretario de Estado para el Deporte, que es Rodríguez Uribes, se ha puesto en contacto con la FIFA para buscar soluciones y están esperando noticias a lo largo del día. Y también, atención, Miguel Galán, que es quien puso la denuncia contra Rocha en el Tribunal Administrativo del Deporte, asegura que el TAD ya le ha comunicado que Rocha va a ser inhabilitado. Así que la situación es peliaguda. Bueno, la verdad que todos los que están investigados han sido cesados. Vamos a ver qué pasa en el caso de Pedro Rocha. Luis, ¿hay más vida en el mundo del deporte, más allá de los líos de la Federación? Sí, te cuento algo, por ejemplo, que es una jornada de Liga tensa la que llega este finde, con la Champions en el horizonte. Mañana tenemos Mallorca, Real Madrid, Cádiz, Barcelona y Atlético Girona. Ancelotti ha dicho que Militao y Rodrigo están disponibles, pero no aclara si van a jugar. Y sí que ha dicho que el partido de Mallorca es vital para la Liga. Y en el Barça, Xavi Hernández ha asegurado que no ha cambiado su opinión de marcharse a final de temporada. Y además de todo esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya Sofía Buera. Pues acabamos de conocer el informe del Fondo Monetario Internacional para España y más allá de las cifras, que tengo que decirte que no son malas, porque prevé un crecimiento del 1,9% para la economía española este año y del 2,1% para 2025, sí que lo más destacado está en la letra pequeña. El FMI cree que la fragmentación política que vive España puede poner en peligro las reformas e inversiones. Es sin duda un cierto aviso a navegantes. Hoy también es un día importante para el campo de Gibraltar y sobre todo para los más de 15.500 trabajadores que cruzan a diario el Peñón. En Bruselas se han retomado las negociaciones para el acuerdo que busca el encaje del Peñón en la Unión Europea
tras el Brexit. Por si a alguno le surge la duda, no va a ser español, pero sí que hay asuntos destacados en juego como fronteras, pensiones y fiscalidad. Este encuentro tiene que definir la relación fronteriza y comercial con la colonia británica y se necesita la aprobación expresa de España. Y en este viernes de mangas cortas y de paseos bajo el sol, la pregunta es: ¿hasta cuándo va a durar este calor? Bueno, pues en el sur la cosa va para largo, pero en el extremo norte, que es donde se van a tener hasta 16 grados por encima de lo habitual en estas fechas, el ambiente veraniego va a continuar durante el fin de semana. Yo para la playa espero un poco más, pero terracita siempre. En principio no, a ver, si hace mucho calor iremos a la playa también, pero yo necesito unos créditos más, ¿eh? Hay que aprovechar para ir a la playa, ¿sí?, para pasear, no para bañarse, que está el agua congelada y ese baño mi hijo dice que está el agua fría, ¿eh? Pero viene muy bien para la piel. Y es un fin de semana genial, hace buen tiempo y con La Coruña está preciosa, o sea que va a disfrutarla. Son coruñeses disfrutando de un buen día, pero vamos, que en Bilbao también van a alcanzar los 28-30 grados y a las 6 de la mañana había en Canarias 32 grados, hasta 38 se esperan a lo largo del día de hoy. No me dirás que es más un día de verano que de otra cosa. Totalmente. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Hay dos buenas noticias en esta investigación que es pionera en el mundo y que lleva sello español. La primera es que se ha podido detectar el motivo por el que el COVID ha causado y sigue causando en muchos casos dolencias cardíacas como anginas de pecho. Ya en ese momento se sabía que el COVID ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubre todas las arterias del cuerpo. Se llaman células endoteliales o endotelio. Y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón. Javier Escanet es jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos y el director de la investigación pionera que nos deja, como te decía, una segunda buena noticia. Y es que ya hay pacientes en tratamiento gracias a este descubrimiento. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Un descubrimiento y un estudio que has podido conocer bien. Pues sí, porque al principio parece un infarto, es decir, que el corazón deja de tener riego y duele, pero sus arterias están limpias, no están obstruidas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues Javier Escanet, al que acabamos de escuchar, jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos y director de la investigación, explica que se cierran los pequeñísimos vasos que rodean al corazón, limitando su riego y provocando dolor. Presentan angina, pero sin embargo tienen arterias coronarias que no tienen estrechamientos, ¿eh? O sea, esto es lo que en general se llama una enfermedad coronaria no obstructiva, es decir, no hay obstrucciones en las arterias coronarias, pero evidentemente tienen falta de riego, tienen una calidad de vida terrible, ¿no? Y tiene consecuencias a largo plazo. ¿Y qué es lo que lo que lo motiva? Es el COVID, que afecta esos vasos sanguíneos, porque eso también lo han conseguido demostrar. Ya en ese momento se sabía que el COVID ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubre todas las arterias del cuerpo. Se llaman células endoteliales o endotelio. Y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón. A estos pacientes se les aplica un tratamiento para evitar o mitigar que se produzcan estas anginas de pecho. Gracias, Belén. Vamos a poner rostro y nombre a esta investigación a través de Ana, que es una de las 20 personas que se han sometido a este estudio y que ya están en tratamiento. A mí lo que me dan son anginas de pecho que oscilan entre 1 y 2. No ha habido día desde que me diagnostico, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna. Puedo tener 1, 2, 8, he llegado a tener en algunos momentos. Ana, que ahora tiene 46 años, lleva 4 sufriendo esas anginas de pecho que empezaron en su caso justo después de recuperarse del COVID. Cuando ya me recupero de la neumonía y del COVID y tal, recupero el hacer mi vida normal, volver a trabajar, volver a hacer mis cosas del día a día y empiezo a notar síntomas, pues cansancio extremo, como cuando estaba con el COVID, taquicardia, y noto como presión en el pecho que yo al principio lo achacaba más a la neumonía que había tenido que a todo esto. Con cada angina que sufre, Ana tiene que pararse, dice que está cansadísima, se siente agotada y que no puede ni subir, por ejemplo, una escalera. Y eso que antes de la enfermedad era una mujer muy deportista y completamente sana. Por eso, precisamente, y por no tener problemas de arterias, ha sido tan difícil descubrir lo que le estaba pasando.
que hay mucha gente que está metida en un círculo sanitario en el que va de una consulta a otra, en el que yo aquí no encuentro nada, te remito a otro, yo aquí no encuentro nada, te remito a otro. Hay gente con COVID persistente, muchísima gente con COVID persistente que lo está pasando muy mal. Nadie te dice nada, nadie sabe por qué te pasa eso, hay gente que ni siquiera te cree. Por eso es tan importante esta investigación que da respuesta a muchos de estos casos de dolencias cardíacas que hasta ahora estaban repletos de incógnitas. Y enseguida te voy a contar el detalle del dato del IPC del pasado mes de marzo, el dato ya definitivo, y sus dos caras. La mala es que los precios suben con más fuerza y la buena es que en el caso de los alimentos sí que podemos decir que hay cierta moderación. Pero antes de nada, la esperanza parece haber llegado a la estantería del súper porque podríamos estar cerca de una bajada en uno de los artículos que más consumimos todos, el aceite de oliva, y podríamos estar cerca de una bajada de su precio. De momento solo se está notando en el precio que se paga en origen, que ya es un 7% menos que a comienzos de este año. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y responsable del sector en la organización COAG. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Hasta qué punto, Juan Luis, estáis notando vosotros, los productores, esta bajada del precio? A ver, el precio en origen ahora mismo ha bajado de una forma muy rápida. Prácticamente en 2 semanas ha bajado pues en torno a 1,5 euros en origen. Que los productores estamos sacando aceite todas las semanas a la venta y lógicamente supone una disminución importante de ingresos en un escenario en el que apenas hemos tenido cosecha, porque la cosecha ha sido en torno a 1/3 de una cosecha normal. El precio ha bajado en origen, pero de momento nosotros los consumidores no lo estamos notando. ¿Por qué? Hombre, entiendo que con el tiempo tan escaso que hace que empezó la bajada, pues no sé, normalmente las ventas de aceite que están a disposición de comprar el consumidor tienen un recorrido superior a ese tiempo. O sea que es cuestión, como nos dices, Juan Luis, de tiempo. ¿Cuándo se notaría, por tanto, esa bajada en los comercios, en las tiendas, en el supermercado? Yo creo que, por supuesto, que si esta bajada se consolida, bueno, esperemos que sea así, porque lo que no tiene ningún sentido es que a nosotros que le vendemos el aceite a la industria lo estamos vendiendo 1,5 euros más barato y eso no esté llegando al consumidor. Eso debe de ser así. La cuestión es que yo creo que realmente un cambio de escenario en el precio del aceite de oliva no se va a producir por lógica hasta que tengamos una buena cosecha. Juan Luis, te pregunto también, ¿hemos pagado ya el máximo que esperábamos por el aceite de oliva o todavía podría ir a más? Hay tantos factores que pueden influir que ahora mismo no te sabría contestar a eso. La realidad es que aún con los precios altos están saliendo unos volúmenes de aceite muy altos. De hecho, este último mes estamos en torno a una salida de 85.000 toneladas, que son volúmenes de aceite muy altos para los precios que hay. También por detrás, teóricamente, ha de venir una cosecha mejor y en un escenario de este tipo que no hemos vivido nunca, no te sé contestar qué puede suceder. Bueno, nos quedamos entonces como clave con esa idea de que en origen el precio ya está bajando con rapidez y con la certeza de que hasta final de año no vamos a ver realmente si la lluvia de las últimas semanas va a servir para que haya una cosecha más abundante que ayude a bajar los precios del aceite de oliva. Juan Luis Ávila, olivarero y responsable del sector en COAG, Jaén. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tu ayuda. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo. Ahora sí, vamos a ampliar esa lista de precios con detalle y lo hacemos con un dato de IPC que en marzo empeoró porque los precios en su conjunto subieron a un ritmo del 3,2%, 4 décimas más que en el pasado mes de febrero. La electricidad y los carburantes son los responsables en gran medida, pero sin embargo, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. En lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, sí hay que por fin, como vemos, cierto alivio, ¿no? Cierto respiro. Sí, la inflación alimentaria se recortó en un punto, quedando en el 4,3%, es la tasa más baja en 2 años, pero con componentes que suben muy por encima de esa media. Ahí está el aceite de oliva, estabais hablando de ello, un 70% más caro que hace un año, las patatas, la carne de ovino y el pescado fresco con incrementos de entre el 7 y el 10%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Que la tasa de inflación se reduzca no significa que se reduzcan los precios. Significa o bien que el ritmo de crecimiento de los precios se
se reduce o bien que los precios se estabilizan, pero no hay por el momento una reducción, ¿no?, de precios. Así ya estamos pagando casi un 50% más que hace 4 años al pasar por la caja del súper, según datos de las consultoras de consumo. Los servicios mantuvieron una tendencia descendente en su tasa. Ya más allá de los alimentos, son notables las subidas de los principales servicios, Marta, sobre todo si comparamos con el dato de hace un año. Sí, es ahora mismo la inflación que más está preocupando. Los servicios mantuvieron una tendencia descendente en su tasa de inflación a lo largo de la segunda mitad del año pasado y enero, ¿no?, que se prolongó a enero de este año, pero luego en febrero ha habido un repunte y hasta el 3,9 y en marzo se mantiene en ese nivel, ¿no? Es ahí donde encontramos más foco de preocupación en estos momentos. ¿Y dónde lo estamos notando? Pues en los hoteles han subido, por ejemplo, un 9% con respecto a hace un año, un 5% los restaurantes o un 23% los paquetes turísticos nacionales. Estos están presionando, todo esto presiona esa inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que aunque se modera, pues sigue por encima del 3%, está en el 3,3%. Y ojo al petróleo, Pilar, que va a seguir subiendo y aumentando todavía más ese peso en los precios. Ya veremos en qué medida. Gracias, Marta. A ti. Y todos sabemos lo que significa influencer, pero ¿sabes qué son los finfluencers? Son el equivalente en el ámbito de la inversión y poco a poco han ido haciéndose también un hueco en las redes sociales para, como su nombre indica, influir en las decisiones de ahorro que toman los ciudadanos, especialmente los más jóvenes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues sí, prometen alcanzar la independencia financiera casi sin ningún esfuerzo. Solo basta con pagar una cuota mensual que aumenta dependiendo del contenido al que quieras acceder. ¿Cuál es la cara B de todo esto? Pues que a diferencia de los asesores profesionales que deben cumplir una normativa y formarse para poder dar consejos de inversión, estos finfluencers no tienen supervisión alguna, así que te puedes imaginar. Esto es uno de los peligros, pero no el único. Ofertas que te venden la libertad financiera a través principalmente de pequeños depósitos paulatinos a lo largo del tiempo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas porque realmente se tienen que dar unas circunstancias muy, muy específicas, tanto en tipos de interés como en inflación, para que eso sea posible. O sea que hay que tener cuidado también con quién te asesora en cuestiones de información, y las redes tienen su peligro. Bueno, es Fernando Trías de Bes, con él incidimos en esta cuestión hoy en la tarde. En la tarde de COPE a partir de las 4. Gracias, Pilar Cisneros. A ti. Y mientras las asociaciones de jueces siguen protestando, en unos casos por la ley de amnistía, también por el bloqueo del Poder Judicial, que dura ya más de 5 años, pero con visiones y reproches diferentes. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Y dentro de este malestar creciente por la politización de la justicia, hoy tenemos otros 2 nuevos manifiestos. Sí, se puede decir que los jueces están hasta la coronilla, preocupados por la no renovación del Consejo, por la politización de la justicia y por la utilización del Consejo por parte de los partidos. Los jueces aplican la ley y solo quieren hacer justicia. Ayer se pronunciaban la APM, la mayoritaria, y Jueces para la Democracia. Hoy lo han hecho Foro Judicial y la Francisco de Vitoria. Quieren que se renueve el Consejo. Las vacantes son ya 124 y quieren que los jueces nombren a los vocales judiciales. Unas asociaciones tienen más prisas que otras. Foro Judicial prefiere hacerlo bien. Se necesita cambiar el sistema tal como pide Europa. Y la posible marcha del presidente en funciones del Consejo, Guilarte, no es nada nuevo. Lo dice en público y en privado desde hace meses. Incluso en un desayuno informativo, COPE le preguntó por ello. Si no hay renovación, se va. Prepara un escrito para la renovación y si los grupos parlamentarios no lo tienen en cuenta, se marcha. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer. Diferentes puntos de vista. Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo. Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero. Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista. Distintas formas de ver una misma realidad. Es don Alberto Núñez Feijóo. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya nos sorprende. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. ¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. ¡Cómo me gustan los lunes! Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Filetes de cinta de lomo de cerdo por solo 6,45 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Rozando los 30 grados vamos a estar el fin de semana, el lunes y también el martes. Si estás pensando en aprovechar para darte un paseo, salir al campo, incluso para sentarte en una terraza, ten en cuenta que hay que proteger la piel, que la piel tiene memoria y si no la cuidamos de aquí a unos años podemos tener algún problema. Como en Madrid tenemos a la mejor MIR de España, que además, mira, ha escogido la especialidad de dermatología, hemos aprovechado para pedirle algunos consejos. Se llama Noelia García y hace hincapié en lo importante que es cubrir la piel con ropa mejor que con cremas y los ojos con unas gafas homologadas. Y es que el índice de rayos ultravioleta está hoy en 8 y entre 8 y 10 existe un riesgo muy alto de daño por exposición al sol sin protección. La radiación ultravioleta se compone de radiaciones que vienen como en diferente longitud de onda. Sobre todo está la UVA, que esa produce envejecimiento prematuro de la piel, y luego la B, pues que es responsable de las quemaduras, y eso también produce un daño crónico que se va acumulando y que aumenta nuestro riesgo de diferentes tipos de cánceres de piel. Los efectos del sol y del calor los sufrimos nosotros, pero también los árboles. De hecho, en cuanto suben un poquito las temperaturas, el ayuntamiento baliza las zonas del retiro. ¿Por qué? La explicación es que los árboles evaporan agua refrescando el entorno. Al evaporarse se quedan sin ella y el tronco y las ramas se resecan, con el riesgo de que alguna se rompa y se pueda caer. Para evitar esto es muy importante que la poda se haga bien, como nos ha explicado el experto en árboles y zonas verdes, Santiago Soria. Muchas veces situaciones de riesgo se evitan con una poda bien hecha y árboles que podían directamente tener que ir a muerte por su peligrosidad se pueden reconvertir en árboles quizá algo menos hermosos pero con una nueva vida y por tanto dando pues todas las ventajas que dan los árboles, entre otras por supuesto la mitigación de la isla de calor de las ciudades. ¿Y en qué pensamos cuando hace tanto calor? Pues en darnos un bañito, ¿verdad? Este verano, sin embargo, los vecinos de Arganzuela lo van a tener complicado porque la única piscina municipal del barrio cierra por obras. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Por qué cierra esa piscina? ¿Qué pasa? Bueno, ley seca este verano para los 150.000 habitantes de Arganzuela. La única piscina al aire libre del distrito, esa de Peñuelas, va a estar cerrada todo el verano por obras de una reforma integral que todavía no han comenzado. Marta vive a 500 metros de la piscina, en Chopera, y ha sido madre hace poco. Su gozo en un pozo. Estamos hablando de cómo sobrevivir este verano en Madrid. Y hablábamos todas de que, bueno, que por lo menos teníamos la piscina de Peñuelas para poder pasar las mañanas de alguna manera con los niños que son muy pequeñitos para someterse a esas temperaturas tan altas y nos hemos quedado sin la alternativa que teníamos. 100.000 entradas se vendieron el verano pasado en Peñuelas, casi 600 diarias. Las obras van a mejorar unas instalaciones que ya fueron reformadas hace solo unos años. Los usuarios no entienden por qué el ayuntamiento no ha esperado al final del verano. No entendemos el por qué no se espera a septiembre y se empieza a lo mejor con la obra una vez se acabe la temporada de verano. No conseguimos explicar de ninguna manera, a no ser que fuese algo que afectase de verdad a la seguridad de todos los usuarios. El año pasado a nadie nos daba esa impresión.
Fuentes del ayuntamiento nos dicen que esas obras en la piscina de Peñuelas son necesarias, que por la magnitud de la reforma los trabajos van a durar bastante tiempo y que de todas maneras habría que cerrar la piscina un verano, ya sea este de 2024 como va a ser o el de 2025. Los usuarios tienen que buscar ahora un plan B y temen saturar otras piscinas más o menos cercanas. Una buena solución puede ser el salón de baile del Círculo de Bellas Artes, convertido en julio y agosto en un refugio climático gratuito. Gracias, Ramón. Peñuelas cierra, pero este verano ya tendrán piscina municipal en Barajas y también en Tetuán. 21 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. 24 se esperan de máxima. Y fíjate, el año pasado, justo el 12 de abril, la máxima fue de 15 grados. Casi 10 grados más tenemos hoy. El fin de semana, por cierto, rondaremos los 30 en toda la región. 2:24. Vamos a conocer cómo están las carreteras ahora mismo. DGT, Daniel González, muy buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora comienza a complicarse el tráfico en Madrid, especialmente en la M40, ya que un accidente en Coslada, dirección A2, está creando retenciones de más de 5 kilómetros. También tráfico irregular en esta misma zona, en dirección contraria hacia la A3, por obras de mejora, y ya en Hortaleza, sentido A2, en Campamento, dirección A5, y también en Valdemarín, sentido A6. Pero también circulación complicada de acceso a Madrid por la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón, y ya en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Y por último también de salida de la capital en la A3 en Riva, A4 en Pinto y A5 en Alcorcón. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo. Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas. ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. COPE Madrid. Estar informado. Ha nacido una estrella, así podríamos definir la historia de Concha, una vecina del Escorial que con más de 80 años ha dado el salto a la gran pantalla, nada más y nada menos que para interpretar a la abuela del actor y director Daniel Guzmán. Darío Novo ha hablado con ella en la residencia en la que vive. Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dicen sus compañeros de residencia en el Escorial que Concha siempre está de broma y su sonrisa es de las que encandila. Su carácter abierto y jovial ha sido fundamental a la hora de afrontar un reto como el de convertirse en actriz a su edad, muy por encima de los 80 años. El actor y director Daniel Guzmán la escogió para interpretar a Antonia, su abuela en La Deuda, su tercer largometraje. Guzmán realizó un casting en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid buscando a la protagonista. Requisitos: transmitir fragilidad e inocencia, desprender dulzura, pero sobre todo mucho sentido del humor, y lo encontró en Concha. Humor tiene esta anciana para dar y tomar, y no hace falta más que preguntarle: Concha, ¿te imaginas que te dan el Goya, la actriz revelación? Sí, también, y un jamón. Rodar ha sido toda una experiencia, pero no repetiría por las largas jornadas que le hacían levantarse de la cama a las 5 de la mañana. Horrible, no vuelvo más. Es muy cansado. Eso sí, solo tiene buenas palabras para el equipo de rodaje y para el director, Daniel Guzmán. Pues para mí como un hermano. Me han tratado muy bien y todo muy bien. Todos comimos a la misma hora. COPE Madrid. Estar informado. Quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar. Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilinos, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente. ¿Y qué tengo que hacer? Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de Madrid. Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela. Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor. Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández? Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907. ¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión. Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000. Los precios subieron en marzo un 3,1%. Si comparamos el dato con marzo del año pasado, vemos que lo que más se ha encarecido son restaurantes y hoteles y el ocio y la cultura. Los alimentos y las bebidas también suben, pero lo hacen a un ritmo más lento que en meses anteriores. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido los datos del IPC del pasado mes de marzo, los datos definitivos de los que lo que nos viene costando los precios, las cosas, los alimentos. Bueno, el caso es que los precios han subido un 3,2% de un año para otro. Se nota, por ejemplo, la subida del precio de la electricidad porque el Gobierno ha eliminado la rebaja del IVA de la energía, y vemos que también la carne y el pescado siguen encareciéndose. No es que sea una barbaridad, pero bueno, poco a poco en cada IPC aumenta su coste. Ya te voy avisando de que tampoco pinta muy bien el tema de los combustibles por la tensión que hay actualmente en Oriente Próximo y la amenaza también de que Irán pueda atacar a Israel. Esto está afectando al mercado del petróleo. Y ahora dirás, pues vaya panorama que me están contando ahora mismo que es viernes. Pues mira, te voy a dar una noticia en positivo. Lo que pinta mejor es el precio del aceite de oliva. Es verdad que ahora mismo sigue disparado, su precio ha subido un 70% en el último año. Así lo encontramos todavía en las estanterías del súper, pero en origen, aquí viene la buena noticia, su precio ha comenzado a descender cerca de un 20%. Si no pasa nada extraordinario, esa rebaja se tendría que empezar a notar en nuestras tiendas dentro de unos meses. No es inmediato porque el precio de venta al público depende del stock acumulado y ahora mismo se están vendiendo productos que se compraron a un precio alto. Según el sector, uno de los motivos de esta rebaja es que la producción de aceituna al final ha sido mayor de la que se esperaba. Y también influye que la lluvia que ha caído estas últimas semanas ha alejado un poco el fantasma de la sequía y ha mejorado las previsiones de producción a futuro. El sector, desde luego, es mucho más optimista. Ahora bien, hay un matiz importante. Estamos hablando de una caída en el precio en origen, una bajada en torno al 20% cuando la aceituna acaba de ser recolectada. Eso no se puede extrapolar directamente a los comercios. No se puede decir, si baja un 20% en el campo, bajará lo mismo, otro 20% en la tienda. Por desgracia, no es algo que sea directo porque intervienen también los gastos de producción, los intermediarios, el transporte, el empaquetado, etcétera. Todo esto también influye. Así que notaremos que baja un poco el aceite de oliva, aunque no tanto como nos gustaría, al menos por ahora. Y además este viernes viene marcado por el enésimo lío en el fútbol español, hoy con la imputación de Pedro Rocha. ¿Preocupación ahora? No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila, hombre. ¿Usted participó en ese contrato? No. Era hasta el momento el único candidato a presidir la federación, el único que había conseguido los avales necesarios, aunque el Consejo Superior de Deportes, como están contando los compañeros de Deportes COPE, ya busca soluciones para esta situación. Pero antes de lo que pueda pasar, Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Por qué Pedro Rocha ha salido hoy como imputado de una declaración en los juzgados de Majadahonda a la que había llegado solamente para declarar como testigo? Pues nos cuenta que ha sido en pleno interrogatorio cuando la juez de Majadahonda ha suspendido la comparecencia ante la petición de la Fiscalía de considerarlo investigado. No dan crédito a las reiteradas negativas de Pedro Rocha de conocer, o mejor, no conocer lo que estaba pasando en la Federación, siendo él ya
vicepresidente con Luis Rubiales, ha dicho desconocer los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí o la adjudicación de obras en las que se habría producido las mordidas, como cree la UCO. A la constructora Gruconsa, por cierto, él alega ignorar lo que ocurría en la Comisión Económica. 3 de los 7 detenidos el pasado 20 de marzo, Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación, Pedro González Segura, director jurídico, José Javier Jiménez J, director de Recursos Humanos, todos fueron cesados al día siguiente precisamente por Rocha, por encontrarse investigados, entre otros, por delitos de corrupción y formar parte presuntamente de una organización criminal. Las escuchas telefónicas de la Guardia Civil vienen a demostrar cómo esos mismos investigados, a las órdenes ahora de Rocha, trabajaban para mantenerlo en el cargo tras las elecciones y conservar ellos el suyo. Lo dicen los informes policiales. Operaciones recientes, como el pago de 140.000 euros a la constructora Gruconsa por unas obras en las instalaciones de Las Rozas, llevan a pensar a los investigadores que seguía funcionando el engranaje que dejó Rubiales con el hermano del director jurídico de la Federación en el lado de la empresa, Ángel González Segura, o el dinero que se desviaba presuntamente al amigo de Rubiales, Nené, que era Guardia Civil, que también a Rubiales. En fin, de todo, Pedro Rocha se ha mostrado absolutamente ignorante y la juez no se lo cree. Un testigo, hay que recordarlo, no puede mentir. Gracias, Juan. Pues todas las consecuencias y lo que está por venir en la Federación Española de Fútbol lo cuenta Luis Munilla y el equipo de deportes a partir de las 3:05. Luis, buenas tardes. Pilar, buenas tardes. Ya hemos contado que el Consejo Superior de Deportes considera que se agrava la situación en la Federación y se ha puesto en contacto con la FIFA buscando soluciones al problema. No se descarta la inhabilitación de Pedro Rocha, que hoy, por cierto, ha sido proclamado presidente. Llega la Liga en una jornada clave antes de la Champions. Vamos a contar cómo la afrontan Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y también a escuchar a sus entrenadores, porque Xavi Hernández ha dicho que no ha cambiado su intención de irse a final de temporada. Vamos a recordar la gran fiesta de la Gabarra en Bilbao, los detalles de la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin y además Rafa Nadal decide si juega el Godó. Se cierra la fase regular de la Euroliga, sigue el Máster de Augusta y la selección femenina de balonmano se puede meter hoy en los Juegos Olímpicos. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Tenemos mucho sobre la mesa en este viernes caluroso, pero antes de nada se acaba de publicar el último informe del Fondo Monetario Internacional para España, en el que lo más destacado es el toque de atención por los efectos que puede tener la división política en nuestro país. Washington, corresponsal Juan Fierro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington. Esa división podría tener, Juan, consecuencias económicas. Sí, el Fondo, como decías, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer público su examen anual sobre la economía española. Es lo que se conoce en términos del Fondo como el artículo 4. Y el Fondo habla efectivamente en este informe de los riesgos para la economía española. El Fondo dice que una prolongada fragmentación política puede impedir la puesta en práctica de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que eventualmente provocaría un empeoramiento de la confianza empresarial, las inversiones y el crecimiento. El fondo señala también como un riesgo para la economía española la mala utilización de los fondos europeos. Aparte de todo esto, el fondo mejora, por otra parte, en este examen la previsión de crecimiento económico para España para este año, situándolo en el 1,9%. Son 4 décimas más que en su previsión del pasado mes de enero y mantiene el 2,1% como la cifra de crecimiento para el año 2025. El fondo dice también que el crecimiento del empleo se va a moderar a medio plazo, la tasa de desempleo se puede situar alrededor del 11% y que la inflación seguirá cayendo en el periodo 2024-2025. Gracias, Juan. A las dudas económicas en España hay que sumar las que hay ahora mismo en todo el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio del petróleo por la amenaza de un posible ataque de Irán contra Israel. Esa amenaza está sobre la mesa desde la semana pasada, desde el ataque del día 1 de abril contra el consulado de Irán en Siria. Pero en las últimas horas hay varios indicios de que ese ataque podría estar más cerca. Hoy siguen suspendidas las conexiones con Irán desde Europa y hay además llamamiento de países como Francia para que sus ciudadanos no viajen a Irán, a Israel, el Líbano ni a los territorios palestinos. ¿Cuál es la situación, Manuel Ángel Gómez?
Israel se estaría preparando para un ataque directo de Irán en las próximas 48 horas contra objetivos en el sur o en el norte del territorio israelí, según el diario The Wall Street Journal, que cita a fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El gobierno estadounidense confía en que el ataque no sea lo suficientemente grave como para que Washington se vea arrastrado a intervenir militarmente. Los servicios de inteligencia creen que lo más probable es que Irán no tome represalias contra Israel directamente, sino que lo haría a través de algunos de los grupos o milicias a los que apoya en diferentes países de Oriente Próximo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que Israel hará daño a quien le haga daño. En Israel se están preparando para lo peor, para un ataque directo con un misil de alta precisión o con drones desde suelo iraní. Con todo, lo que sigue preocupando a Israel es sobre todo la amenaza de Hamás y la situación en Gaza. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE el que fuera ministro de Exteriores de Israel y también embajador en España, Shlomo Ben-Ami, que además ha explicado por qué la propuesta de que haya 2 estados en el actual territorio de Israel no sería una solución al enfrentamiento con los palestinos. La idea de 2 estados no es algo que jamás haya apoyado. De hecho, lo que hizo Hamás a través de la historia de este largo proceso de paz fue boicotear, dinamitar la solución de 2 estados. Estamos todos metidos en una contradicción. Queremos que Israel pare la guerra y deje vía libre a Hamás a seguir siendo una fuerza importante en la sociedad palestina, y al mismo tiempo estamos pidiendo una solución de 2 estados a la que se opone Hamás. Shlomo Ben-Ami también ha destacado que sin el reconocimiento de Estados Unidos a ese posible Estado palestino, la iniciativa no tendrá fuerza suficiente. Con todo, Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ha iniciado hoy su gira para intentar sumar apoyos a esta propuesta de reconocer a Palestina y que haya 2 estados en el actual territorio de Israel. Sí, Pedro Sánchez ha abandonado Oslo con la rúbrica de Jonas Gahr Store a la solución de los 2 estados. España y Noruega han garantizado en una declaración estar preparados para dar el paso, pero durante la comparecencia conjunta el primer ministro noruego ha impuesto las cautelas. La clave, según él, es cuándo reconocer a Palestina y el cómo, además de contar con el aval de un grupo de países. Sus palabras dejan lugar a pocas dudas, mientras Sánchez se dedicaba a apretar a Alberto Núñez Feijóo. En el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez, en todo caso que se aclaren. Lo que sí que vi en el Congreso de los Diputados fue una amplia mayoría a favor del reconocimiento del Estado palestino. La siguiente parada es esta tarde en Dublín. El presidente visita a su homólogo irlandés, con quien ya cenó anoche en Varsovia junto a otros socios, y el próximo miércoles coincidirán en el Consejo Europeo de Bruselas. Pero Pedro Sánchez busca sacudirse el peso en las alas e Irlanda también secunda su apuesta pro-Palestina. El éxito o fracaso del jefe del Ejecutivo dependerá de los apoyos, pero además de la relevancia de los mismos, porque los grandes, Francia o Alemania, se muestran reticentes ante la intención española de acelerar el reconocimiento y hacerlo antes del verano. Gracias, Ricardo. 2:41, 1 hora menos en Canarias. Se espera que entre hoy y el domingo, en muchos puntos de España, se supere la temperatura habitual en estas fechas en hasta 16 grados. El clima está como vamos, unas jalanas, ¿sabes? Hemos tenido calor durante todo el año, en Navidades, ahora estamos en abril, principios de abril, y este fin de semana hay 32 grados de máxima, 34 en algunos puntos de las islas, y me parece que es algo insostenible y que lamentablemente va a ir a peor con el paso de los años. Cada vez empieza antes el verano, o eso parece, la verdad, y la calima al final, no sé. Sí, que te afecta respiratoriamente también. En Canarias, la tierra del Sáhara, eso la tenemos desde que nos acostamos hasta que lo levantamos. Eso es insoportable. Cuando la garganta, cuando la nariz, cuando no los estornudos. Nada, el calor en el mes que estamos. Escuchar esto en las playas de Canarias no es del todo extraño, pero lo realmente llamativo es que también lo estamos escuchando en Galicia. Este fin de semana ir a la costa, aprovechar estos días de sol y ver un poquito el mar. Este fin de semana tenemos pensado ir a la costa, al Barbanza, y ya metimos los bañadores en la maleta porque si sigue este calor seguro que no perdonamos un baño. Viene mi familia de Madrid para aprovechar el buen tiempo del norte y salir del calor de Madrid, pero creo que aquí se van a encontrar una cosa parecida. Pues en Ourense se van a encontrar con 30 grados, que no está nada mal. También Potes en Cantabria, y por ahí están también en Bilbao. Allí nos vamos, Eloísa Santiago, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que más llama la atención es que mirando el mapa de temperaturas, por allí arriba tenéis hoy los termómetros más altos que, por ejemplo, en Sevilla. Bueno, pues no sé qué tendrán en Sevilla, pero ahora mismo yo estoy viendo aquí en el centro de Bilbao, en la Plaza del Sagrado Corazón, 30 grados, que es lo que marca el termómetro y que además parece va a seguir subiendo por lo menos hasta las 4 de esta tarde. Lo más llamativo es que hemos empezado el día en este mismo termómetro con 7 grados, es decir, que estamos hoy con una amplitud térmica muy significativa y que además durante todo el fin de semana esas máximas van a ser, como dices, inusualmente elevadas para esta época del año aquí en el País Vasco, por lo menos, y además con sol y cielo despejado. Bueno, pues mira, Eloisa, te digo que en Sevilla se espera que tengan unos 28 grados, así que en muchos puntos del norte vais a superar esa temperatura. Esto, además del calor de ayer en las calles con la gabarra. ¿Ha vuelto ya la normalidad en Bilbao, Eloisa? Pues sí, totalmente, totalmente. Hay muy poquito tráfico, por ejemplo, a esta hora en Bilbao, muy poquita gente, aunque eso sí, en el entorno de San Mamés todavía son muchos los aficionados que lo que hacen hoy es cola para tocar y para sacarse una foto con la copa, ¿no? Con la que ayer recorría la ría con ese baño de multitudes que se dio la plantilla del Atleti. Y a falta de datos oficiales, lo que sí puedo deciros es que la fiesta, como ya se ha visto, fue extraordinaria y multitudinaria, pero que además no ha habido que destacar ningún tipo de incidencia. O sea que el dispositivo de emergencias que lo califica de éxito rotundo, pues ha funcionado. Bueno, pues buen fin de semana, Eloisa, con temperaturas muy altas las que vais a tener por allí, por Bilbao y por otros puntos del tercio norte de la península. Gracias, compañera. Hasta mañana. Bueno, pues a partir del lunes sí que va a seguir el calor en la mitad sur, pero no en el norte, donde se van a ir ya moderando las temperaturas máximas. Y hablando de calor, era verano, pero del año 1808, y en medio de la invasión francesa, numerosos ayuntamientos encargaron por entonces pinturas, retratos del rey Fernando VII para mostrar su adhesión a la familia real española. Desde Madrid, camino de Talavera de la Reina, una mula traslada uno de esos encargos. Es un retrato del rey, luciendo el toisón de oro, la misma joya real que hace solo unos años, el rey don Felipe le ponía a su hija Leonor de Borbón. Pero esa obra, pintada por Francisco de Goya, desaparece en algún momento de la guerra de independencia contra los franceses. ¿Por qué te cuento ahora esta historia 216 años después? Bueno, pues porque el cuadro, encargado en su día por el Ayuntamiento de Talavera, ha sido encontrado en Madrid. Y es que el mes pasado el abogado y tasador de arte Javier Gallego recibió una enigmática llamada de un abogado que le dijo que uno de sus clientes era el actual propietario del cuadro de Goya, valorado hoy en hasta 20 millones de euros. Y la buena noticia, además del descubrimiento, es que el dueño actual está dispuesto a que el cuadro sea expuesto en público. Sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodíacope y en facebook.com/mediodíacope. Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en el aceite de oliva original sabor o extra suave Carbonell. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Todos sabemos que el COVID ha dejado muchas secuelas, que hay muchas personas además con COVID persistente. Una de esas secuelas la acaba de descubrir el equipo de cardiología del Hospital Clínico San Carlos. La tienen los pacientes que sufren anginas de pecho, como si fuera el principio de un infarto, pero sin tener las arterias obstruidas. Hoy te estamos contando el caso de Ana, una mujer que tiene actualmente 46 años, sana, deportista, que tras pasar el COVID en abril del 2020, es decir, hace justo 4 años, sufre anginas de pecho a diario que le limitan su vida. No puede trabajar y la más mínima actividad la deja paralizada. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué le pasa al corazón de Ana, Belén? Bueno, pues Ana siente un dolor en el pecho porque su corazón no tiene riego. Eso es una angina. Sin embargo, las arterias están limpias, no están obstruidas, como suele ocurrir en los infartos. Ana, que ahora tiene 46 años, lleva 4 sufriendo anginas de pecho justo después de recuperarse del COVID. Anginas de pecho que oscilan entre 1 y 2. No ha habido día desde que me diagnostico, desde que empecé con todo esto, no hay ningún día que no haya tenido ninguna. Puedo tener 1, 2, 8, he llegado a tener en algunos momentos. ¿Qué pasa entonces? Pues Javier Escanet, jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos y director de la investigación, explica que los que se cierran son los pequeñísimos vasos sanguíneos que rodean al corazón, limitando su riego y provocando el dolor. Todavía existe una inercia muy grande a pensar que la enfermedad coronaria es fundamentalmente un problema de las grandes arterias que están en la superficie del corazón, cuando eso no es nada más que la punta del iceberg. La mayor parte de la circulación coronaria son los millones y millones de arterias microscópicas que están dentro del músculo cardíaco y que son las que se encargan de, segundo a segundo, regular la cantidad de sangre que le llega al corazón de acuerdo a sus necesidades. Una vez que se sabía el origen del problema, había que buscar la causa, saber qué originaba que esos vasos se cerraran. Ya en ese momento se sabía que el COVID ataca de forma muy preferencial el tapiz de células que recubre todas las arterias del cuerpo. Se llaman células endoteliales o endotelio. Y este tapiz de células es importantísimo en regular la cantidad de sangre que le llega al corazón. Le están aplicando un tratamiento para evitar que esos vasos sanguíneos se cierren o lo hagan en menor medida. Se trata de un estudio que se aplica por primera vez en el mundo y que alivia a estos pacientes que van de médico en médico sin darles ninguna solución. ¿Cómo le afecta todo esto a Ana? ¿Cómo es su día a día, Belén? Bueno, pues Ana tiene que pararse cada vez que sufre una angina, un dolor en el pecho y no puede ni subir una escalera. Pero el tratamiento le palía los síntomas. Síntomas que dieron la cara nada más recuperarse del COVID. Cuando ya me recupero de la neumonía y del COVID y tal, recupero el hacer mi vida normal, volver a trabajar, volver a hacer mis cosas del día a día y empiezo a notar síntomas, pues cansancio extremo, como cuando estaba con el COVID, taquicardia y noto como presión en el pecho que yo al principio lo achacaba más a la neumonía que había tenido que a todo esto. Se alegra sobre todo de tener por fin un diagnóstico. Muchos pacientes con COVID persistente pasan de médico en médico sin encontrar solución. Incluso llegan a pensar que se inventan los síntomas. Que hay mucha gente que está metida en un círculo sanitario en el que va de una consulta a otra, en el que yo aquí no encuentro nada, te remito a otro, yo aquí no encuentro nada, te remito a otro. Hay gente con COVID persistente, muchísima gente con COVID persistente que lo está pasando muy mal. Nadie te dice nada, nadie sabe por qué te pasa eso, hay gente que ni siquiera te cree. Por eso esta investigación, que lleva sello español, en concreto madrileño, y que se ha publicado en una prestigiosa revista de medicina internacional, tranquiliza a quienes la sufren. Al menos los pacientes saben lo que les pasa, les ayudan a mitigar los síntomas y no les llaman locos. Gracias, Belén. Y enseguida te cuento qué puedes hacer si quieres tener un recuerdo del monumento a las víctimas del 11M, el que estaba en la glorieta de Carlos V en Atocha.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Naranja Maya 1,5 kilos. El kilo sale a 0,79 euros. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar. Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000. Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela. Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor. Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel. COPE Madrid. Estar informado. No gustó a todo el mundo, pero sin duda ha servido para recordar a las víctimas de los atentados terroristas del 11M durante los últimos 17 años. Te estoy hablando de ese monumento circular de ladrillos de vidrio en la glorieta de Carlos V que fue desmontado justo cuando se cumplieron los 20 años de aquella masacre. Ana Presmanes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Mañana se van a repartir en el Ayuntamiento en Cibeles ladrillos de ese monumento y son muchos los madrileños que han pedido uno. Pues más de 4.000 ciudadanos, de que de hecho son los únicos junto a las asociaciones de víctimas y sus familiares que tienen garantizada su entrega. Aún así, el Ayuntamiento tiene preparados más, pero si hay alguno se quedara sin esa pieza, ya sabemos que más adelante habrá una segunda oportunidad. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura. Más de 4.000 personas que ya se han apuntado y que tienen reservado su pieza, que se les será entregada. Se han reservado también unas cuantas piezas para personas que vengan según una reserva previa, pero yo animo a la gente a esperar a una segunda convocatoria porque es posible que a lo mejor aguanten una cola y cuando lleguen ya no quedan piezas. Hay algo importante, deben saber todos los que van a recoger mañana esa pieza. Cada ladrillo pesa unos 8 kilos y tiene un tamaño considerable, así que no hay que olvidar llevar una maleta o similar. Y estamos recomendando a todo el mundo que se traiga algo para llevarla, que se traiga pues una maleta con ruedas, que un carrito de la compra, vale cualquier cosa, pero vuelvo a decir, son 8 kilos y no es fácil llevar 8 kilos, desde luego en la mano no se pueden llevar. Pues a las 9:30 de la mañana se abrirán las puertas de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para la entrega de los ladrillos, que se va a extender hasta las 8 de la tarde, Pilar. Gracias, Ana. Los 500 euros prometidos para los médicos de atención primaria que trabajen en centros de difícil cobertura los van a recibir también otros profesionales, no solamente los médicos. La puntualización la ha hecho hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, después de las quejas de un sindicato de enfermería, por lo que ellos consideran un agravio comparativo. Desde luego esto se aplica, todas estas medidas en centros de difícil cobertura, aunque no haya escasez de otros profesionales, se aplica, por ejemplo, a la enfermería, ¿no? Pero como digo, son medidas concretas, específicas y pensadas para cada categoría por las necesidades que hay y las carencias que hay. Pero pensamos en todos los profesionales. Los centros donde hay problemas para que las plantillas estén totalmente cubiertas son unos 20 o 25 en toda la región. No siempre son los mismos, aunque sí se repiten algunos casos. Por ejemplo, en Pinto y Fuenlabrada, donde llevan semanas sin poder cubrir por falta de médicos el turno de tarde. COPE Madrid. Estar informado. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Filetes de cinta de lomo de cerdo por solo 6,45 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar. ¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es. ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com. Han encontrado en Madrid un cuadro de Goya desaparecido en 1808 y valorado entre 15 y 20 millones de euros. Se trata del retrato del rey Fernando VII que encargó el ayuntamiento de la localidad toledana de Talavera de la Reina para sus dependencias municipales hace nada menos que 216 años. Ha sido un abogado y tasador de obras de arte quien ha dado con el paradero del cuadro que desapareció durante la Guerra de la Independencia y se compró hace años en subasta pública. Continúas en Mediodía COPE. Línea editorial. Cadena COPE. El hecho de que el PSOE utilice la comisión de investigación en el Congreso para contrarrestar a la del Senado, iniciativa de la mayoría del Partido Popular, para investigar los contratos de la administración pública durante la pandemia, convierte a estas comisiones en escenario de un juego que puede agudizar lo peor de la política española. Una guerra fría basada en la estrategia del todos somos iguales y del y tú más, en los casos de la corrupción que por otra parte están abiertos en sede judicial. Son comisiones de investigación que tienen el riesgo de convertirse en comisiones de ocultación. Las comisiones parlamentarias de investigación son órganos de las cámaras cuya finalidad es recabar información sobre asuntos de interés público. Debiera primar el interés por conocer la verdad y buscar mecanismos de responsabilidad personal y social. A partir del 21 de abril se van a convertir en la pasarela de una confrontación política en la que primará el deseo de deslegitimar al adversario e incluso de desviar la atención, más que de aclarar lo ocurrido. Las comisiones en el Congreso y el Senado están en marcha, una vez que los distintos grupos han planteado ya sus listas iniciales de comparecientes, tras un curioso toma y daca. El PP no ha incluido ni al presidente del Gobierno ni a su esposa, y el PSOE ha renunciado a citar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con una legislatura incandescente, convendría que estas comisiones